Ok, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a todos por ser parte de este seminario sobre la vacunación pediátrica del COVID-19. Este seminario está presentado por el Departamento de Salud de Alexandria. Mi nombre es Carol Rojas y el día de hoy estoy trabajando con Madeleine Rafaelano y nosotros somos trabajadoras del Departamento de Salud. Durante la pandemia hemos trabajado muy cercanamente con la comunidad latina en el área de Alexandria, brindándoles información sobre las vacunas del COVID-19. Ahora que los niños son elegibles para las vacunas contra el COVID-19, queremos brindarles nueva información presentada por expertos en salud que trabajan en su comunidad. El día de hoy estaríamos tocando los siguientes temas: la seguridad de la vacuna, los efectos secundarios habituales de la vacuna, diferencias y similitudes entre la dosis pediátrica y la dosis de adultos, el efecto que el COVID-19 ha tenido en la comunidad hispana y la importancia de la vacuna durante el embarazo. Ahora queremos dejarles saber que antes de presentar a nuestros invitados, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta durante este seminario, usted puede escribirlos aquí abajo donde dice Q y A. Desafortunadamente, ustedes no van a poder hablar durante este seminario, pero si cualquier duda o pregunta, lo pueden escribir. Ok, y voy a tener el placer de presentar a nuestra primera invitada, la doctora Carolina Saldarriaga Pérez, médico pediatra. Ella trabaja en la clínica de Casey, que es parte de Neighborhood Health. Doctora Saldarriaga Pérez, muchísimas gracias por ser parte de este seminario el día de hoy. Muchas gracias, Carol, y bienvenidos a todos. Estoy muy agradecida que ustedes vengan aquí a escuchar esta charla porque se nota que ustedes están enterados, quieren enterarse más y quieren tomar las mejores decisiones para sus familias y para sus hijos. Entonces, les voy a hablar un poquito de mí y voy a empezar con todas las preguntas y a darles toda la información. Entonces yo soy médica pediatra, soy certificada por la Academia Americana de Pediatría, trabajo en ambas partes, en la clínica de Casey, soy pediatra de consulta externa y la clínica de Casey ve el 80% de la comunidad que vemos es hispana. Entonces tengo mucha experiencia viendo pacientes como ustedes. Y la siguiente trabajo que yo hago es que soy hospitalista en el hospital de Innova en Fairfax, que es el hospital más grande que tenemos aquí en el norte de Virginia. Y entonces eso me ha permitido ver cómo están los pacientes afuera en la comunidad, cuando están en la clínica, cuando están estables, y también por qué están admitiendo a los niños al hospital con COVID. Entonces hoy les voy a compartir toda esta información y les voy a compartir lo que sabemos de la vacuna. Entonces empecemos con la primera pregunta. La primera es, ¿son efectivas y seguras las vacunas del COVID-19 en niños? Y doctora, ¿será que yo debo esperar a tener más información sobre la seguridad para poderles escoger si mis hijos deberían recibir la vacuna? Entonces les voy a dar unos números para que ustedes sepan que ya tenemos amplia información sobre si es segura y efectiva la vacuna. Entonces, primero les voy a decir en Estados Unidos. Tengan en cuenta que esto solo es en este país y ni siquiera estamos hablando de las vacunaciones a nivel mundial. En niños de 12 a 17 años, ya ha habido 16 millones de niños en este país que han recibido la primera dosis. Para ponerlo en perspectiva, eso es el 65% de los niños de esta edad. Y hay 13 millones de niños entre los 12 y los 17 que ya están completamente vacunados. Es decir, la mitad de los niños adolescentes de 12 a 17 ya tienen su esquema completo, que son 2 vacunas. Ahora hablamos de los niños pequeños, de 5 a 11 años. Tenemos 8 millones de niños aquí en este país que ya han recibido una dosis de la vacuna. Ese es el 30% de la población de Estados Unidos que tiene esa edad. Y tenemos 5 millones de niños que han estado completamente vacunados. Ese es el 20%. O sea, imagínense todos esos números. Son 13 millones de niños de esta edad que ya tienen la vacuna contra el COVID-19. Ahora, hablemos un poquito sobre en el mundo. Entonces, ¿cuánta información tenemos?
Sabemos que en el mundo en su totalidad hay 7.9 billones de personas y de estas 4.1 billones de personas ya han recibido las vacunas contra el COVID-19. O sea, más de la mitad de la población mundial ya ha recibido las vacunas contra el COVID-19 y esto nos permite ahorita tener demasiada información sobre lo que podemos esperar. Hablemos un poquito de efectividad. Entonces, cuando testearon estas vacunas, se hicieron pruebas, fueron las vacunas para la variante alfa y delta, que fueron las del año pasado. Y sabemos que para esas variantes, en niños de 5 a 11 años, tenemos 90% de efectividad en contra de la infección. Ahora quiero decirles que ahorita, como estamos con Omicron, ha cambiado un poquito el panorama y no sabemos cuánto es específicamente el porcentaje que protege contra la infección, pero lo que sí sabemos es que virtualmente el 100% de los niños que están admitiéndose al hospital son niños que no han sido vacunados. Entonces sabemos que aunque los niños les puede dar COVID, no son los niños que se están enfermando en el hospital. Ahorita la segunda pregunta. ¿Cuáles son las diferencias, doctora, entre la dosis pediátrica y la dosis de adultos? Entonces, la diferencia es la cantidad de dosis que hay que darle a la paciente. Entonces, normalmente la dosis de adultos es 30 microgramos. Sabemos que cuando hacen los estudios, lo que hacen es mirar varias dosis diferentes y tratan de ver cuál es la dosis más bajita que genera la misma respuesta por anticuerpos. Entonces, ellos hicieron pruebas en 30, 20 y 10 microgramos. Y en los estudios se dieron cuenta que la dosis de 10 microgramos a los niños les daba la misma respuesta que las de 30. Entonces decidieron que 10 microgramos es la dosis adecuada. Entonces sabemos, la dosis de pediátrica es 3 veces más bajita que la dosis que le damos a los adolescentes y adultos. Tercera pregunta que tenemos. Si la infección por COVID, doctora, no es severa en niños, ¿por qué debería vacunar a mi hijo? Y esta es una pregunta sumamente importante. Yo les recomiendo que ustedes, cada vez que sus pediatras les estén diciendo, recomendando cosas, díganle, ok, pregúntenle, si usted cree que esto no es grave, ¿por qué lo vamos a hacer? Entonces vamos a hablar si de verdad es importante. Lo primero es saber que el COVID-19 el año pasado subió a ser una de las 10 principales causas de muerte en niños en este país. A ver, les voy a repetir eso. Es una de las primeras 10 causas de muerte en niños de este país. Eso es súper importante porque los niños de entre los 5 y los 11 años casi no se están muriendo de otras cosas. O sea que esto es altísima importancia. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que los hace que ellos puedan morir? Entonces, la complicación más grave y más importante del COVID es algo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. En sus siglas en inglés es MISC, o sea, Multisystemic Inflammatory Syndrome in Children. O sea, los niños tienen una inflamación grande. Y esta es una condición en donde unos meses después de tener la infección por COVID, generalmente lo vemos 1 a 3 meses después, el cuerpo ha estado expuesto a tanta inflamación y tanta carga de virus que empieza a hacer una inflamación descontrolada. Esto afecta varias partes del cuerpo, incluyendo el corazón, da una miocarditis, o sea, inflamación del músculo del corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos y el intestino. Entonces, ¿cómo presentan estos niños normalmente? 1 a 2 meses después del COVID, empiezan a tener fiebres que no paran por más de 5 a 7 días. Se les ponen los ojos rojos, a veces tienen brote, dolor del pecho, empiezan a tener dificultad para respirar, diarrea, vómito, y este tipo de síntomas hemos admitido al hospital. Entonces, les voy a decir que en este país hemos tenido más de 6,000 casos de este síndrome inflamatorio. Eso es un número altísimo. Y aproximadamente entre estos 6,000 casos ha habido 50 muertes en donde los pacientes han entrado en falla multisistémica, entonces falla cardíaca. Sabemos que aproximadamente la mitad, o sea, entre 2,300 y 3,000, han sido niños de 5 a 11 años. O sea, esa es la población que nosotros podemos evitar que le dé esta cosa tan grave, que es la de 5 a 11 años. Ahorita, yo puedo decirles personalmente que en el hospital de Innova, aquí en Virginia, hemos tenido más de 30 casos de este síndrome sistémico inflamatorio en niños.
y varios de estos niños han requerido ventilación con tubos, han requerido una cosa que se llama ECMO, que es circulación extracorpórea, donde tenemos que, en vez de dejar que el corazón funcione porque no puede bombear la sangre, hay que sacar la sangre y hacer como un corazón externo. Y ha sido muy grave. Ha habido niños que han estado en el hospital por más de 6 semanas en cuidados intensivos. Entonces, realmente estamos supremamente preocupados por esto y sabemos que este síndrome inflamatorio puede ocurrir más o menos en 1 en 3,000 niños. Entonces, es raro, pero si bien es muy potencialmente mortal y muy fuerte. Listo, hablemos de otra segunda cosa que hemos visto. Es COVID agudo grave. Entonces, ha habido niños que han tenido COVID, durante la época que tienen COVID han tenido una inflamación muy grande de los pulmones, han tenido sobre todo niños que 2/3 de esos niños son niños que han tenido alguna condición, o sea, la mayoría de condiciones que son más riesgosas son el asma, el sobrepeso, las enfermedades pulmonar prematuro y enfermedades congénitas del corazón. La mayoría de estos niños que han tenido, hemos visto que han sido admitidos al hospital y que han requerido oxígeno o incluso estar intubados. Entonces esto pues sí es como similar a lo que hemos visto en adultos. Y para ponerlo en perspectiva, les voy a decir que hemos visto aproximadamente 900 muertes por COVID en niños en este país. Para que ustedes sepan como la gravedad, en las peores épocas y seasons, como temporadas de influenza, estamos esperando aproximadamente 200 muertes de niños por flu. O sea que esto no es lo que llamamos como el flu usual. O sea, tenemos casi 1 millón de casos de muertes de niños. Y 1/3 de estos niños no han tenido enfermedades de base y 30% de estas muertes de niños han sido personas hispanas o latinas. Entonces, es de la más alta preocupación para mí, que yo veo sobre todo pacientes hispanos, que se cuiden y que no den el riesgo de que a sus hijos les dé COVID agudo grave. Hemos tenido otras 2 cosas que les quiero contar y son el COVID largo, que creo que lo han escuchado en adultos, en donde ciertas personas que les da COVID quedan con síntomas a largo plazo, por ejemplo, dolores de cabeza, fatiga o pérdida del olfato y del gusto, y hemos tenido varios niños que han tenido pérdida del apetito prolongada. No sabemos exactamente por qué. Y recientemente, y esto es solo ahorita con la variante Omicron, y como les digo, esto es lo que yo he visto en el hospital. Todavía no hay muchos casos reportados, pero hemos visto números que van para arriba mucho. Y son 2 cosas. La primera es croup. El croup es normalmente una infección que la causa la influenza o la parainfluenza, en donde la garganta se vuelve tan inflamada por virus que se empieza a cerrar. Entonces uno ve que los niños entran como que no les entra el aire. Y normalmente pues son llevados al hospital. Entonces, lo extraño acerca de este COVID, la variante nueva, es que hemos visto niños que han tenido croup en las edades en donde no esperamos croup. Usualmente el croup da alrededor de los bebés o los 4 años. Hemos visto niños de 7 a 10 años que han presentado croup severo, es decir, no pueden respirar por esta inflamación de la garganta. Lo segundo que hemos visto han sido complicaciones neurológicas. Entonces, en las últimas 2 semanas hemos visto varios niños que han entrado con convulsiones que han sido nuevas después de tener la infección por COVID. Y ha habido unos cuantos niños que han entrado después, unas 2 semanas después de tener infección por COVID, con problemas neurológicos como dolores de cabeza extremos, inflamación de nervios. Entonces, hemos tenido unos niños que les han inflamado los nervios faciales, entonces llegan como con una parálisis facial parcial, y hemos tenido 2 niños la semana antepasada que tuvieron algo que se llama Guillain-Barré. Guillain-Barré es donde después de un virus el cuerpo empieza a atacar ciertos nervios. Entonces estos niños empiezan a tener una parálisis ascendente desde las piernas, que va subiendo, va subiendo, va subiendo y eventualmente pues agarra los músculos de la respiración. Afortunadamente estos niños los hemos agarrado cuando solamente están las piernas y han entrado pues en tratamiento, pero han estado en cuidados intensivos y eso es una complicación terrible. Entonces no queremos pues como ver más casos de esto. Las últimas 2 razones por las cuales ustedes deben vacunar a sus hijos son supremamente importantes y son, primero, la cuarentena. Entonces sabemos que los niños en esta pandemia se han afectado mucho porque
la falta de escuela. En realidad ha habido muchos atrasos en la parte educativa y ha habido cosas de salud mental porque normalmente los niños están acostumbrados a estar en la escuela aprendiendo. Entonces, muy probablemente en las siguientes semanas van a cambiar los requerimientos de cuarentena para los niños en las escuelas. Entonces, pues esta es una razón supremamente importante. No queremos que los niños estén por fuera de las escuelas, queremos que no estén expuestos al COVID, que estén protegidos y que además sigan aprendiendo. Y lo último es, bueno, doctora, ¿y si a mi hijo ya le dio COVID, por qué lo tengo que vacunar? Entonces, esto es porque la inmunidad natural es muy imprecisa e impredecible. Hay gente que cuando le da la infección tiene una inmunidad prolongada, no le vuelve a dar. Pero hay mucha gente que les da una infección y les puede volver a dar. Sabemos que las vacunas dan la inmunidad más estándar. Es decir, cuando tú tienes una vacuna, a diferencia de una infección natural, sabemos que la respuesta va a ser precisa, va a ser adecuada. Solamente en niños que han tenido problemas como del sistema inmune, por ejemplo VIH, sabemos que tenemos que dar un refuerzo, pero normalmente en los niños que tienen un sistema inmune adecuado es bastante estándar. ¿Ok? La cuarta pregunta es, doctora, ¿cuáles son los posibles efectos adversos de la vacuna del COVID? Y entonces esto es importante saberlo porque cuando ustedes están decidiendo, ok, esta es la infección, esto es lo que estoy esperando, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Y vamos a comparar. Entonces, lo más común que hemos visto ha sido los efectos locales, son dolor del brazo, dolor de la pierna donde pusieron la vacuna, fiebre, escalofríos, un poco de cansancio, un poco de dolor de cabeza. Hemos visto que en realidad los niños de 5 a 11 años han tenido mucho menos de estos síntomas y probablemente la razón es porque la dosis es menor. Entonces, como les dije, es 3 veces más bajita, entonces normalmente a los niños me les ha ido increíblemente bien. Y en realidad, pues no he visto como muchos problemitas con eso. Las otras complicaciones de la vacuna del COVID, que son más severas, pero mucho más raras, son la primera reacción alérgica. Hay una reacción alérgica severa, esto no es como un brote o algo así, porque pues hay muchas cosas que causan brote, pero es anafilaxis, o sea, es decir, la reacción alérgica es tan severa que causa que empieces a tener problemas con la respiración, hinchazón de la vía aérea. Y les puedo decir con toda tranquilidad que hasta la primera semana de enero, que ya teníamos 8 millones de niños entre de los 5 a los 18 años vacunados, solo ha habido 70 casos reportados y solo ha habido 3 casos que han requerido tratamiento con epinefrina. Es decir, la mayoría de estos niños no me les está dando anafilaxis y usualmente el componente que está en la vacuna que genera la anafilaxis se llama polietilenglicol. Entonces hay muchos niños que han estado pues como en medicinas, por ejemplo el Miralax que se utiliza para la constipación. Si tu hijo ha estado ya con Miralax, lo más probable, como es el mismo componente, es que no vaya a tener ningún problema con esta vacuna. De todas maneras, todavía seguimos haciendo lo de los 15 minutos después de la vacuna para asegurarnos que no haya ningún caso que podamos pues como no atender y si vemos algún síntoma pues lo podemos tratar adecuadamente. La segunda complicación, que es aún más rara que esta, es una miocarditis post-vacuna. Entonces, como les dije arriba, miocarditis es una inflamación del corazón y pericarditis es de alrededor del corazón. Entonces, hemos visto muy rara vez que luego de la vacuna ha habido casos reportados. Entonces, vamos a mirar la evidencia. Ha habido entre las 200 millones de personas que se habían vacunado en este país, a cuando sacaron este artículo de repaso, ha habido aproximadamente 1.500 casos reportados al sistema de vacunas. El sistema de vacunas se llama VAERS y este sistema pueden reportar casos, todo el mundo puede reportar los papás, pueden reportar pacientes, pueden reportar personal de la salud. Entonces, aproximadamente 1.500 casos han sido reportados en 200 millones de vacunas. Para darles perspectiva, esto es aproximadamente el 0.00001% de los casos. De estos casos, la mayoría se vieron 3 a 7 días después de la segunda vacuna y la mayoría han sido hombres. Normalmente son hombres jóvenes, entre los 16 y los 22 años, y los síntomas que presentan es muy claro. O sea, se sabe que lo tienen. Tienen dolor de pecho bastante fuerte y falta de aire. 90% de estos casos han sido admitidos al hospital y el 90% de estos casos han mejorado en 2 días con tratamientos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Les voy a comparar esto con la miocarditis por el síndrome inflamatorio sistémico por COVID.
Entonces, la diferencia es que el síndrome inflamatorio sistémico por COVID no mejora con ibuprofeno. Y usualmente cuando el COVID afecta al corazón, lo afecta por más de 6 semanas. O sea, necesitamos circulación extracorpórea. Versus la miocarditis por vacuna, que normalmente se mejora con ibuprofeno y no necesita terapia intensiva. Ahora, doctora, ¿cuál es el riesgo de miocarditis por COVID versus miocarditis por la vacuna? Entonces les voy a decir que la miocarditis por COVID es 16 veces más riesgo de que te dé miocarditis por COVID agudo que por la vacuna. Y es la misma población a la que le está dando. Entonces, pues, obviamente, cuando miramos precio-beneficio o riesgo-beneficio, pues es bastante claro. Bueno, y quiero resaltar 2 mitos de las vacunas del COVID. Ahorita uno de ellos estoy segura que el doctor Sergio Rimola, que está aquí, va a hablar un poquito de esto, y entonces solo voy a tocar un punto pequeño. Y es, primero, hemos escuchado preguntas sobre la fertilidad, y sabemos ya, como les digo, más de un año entre la vacuna y más de la mitad del mundo está vacunado, que no hemos visto absolutamente ningún problema con la fertilidad, pero ahorita más adelante voy a dejar que el doctor Rimola toque un poco más en este punto. El segundo punto es, bueno, ¿y hay alguna posibilidad de que las vacunas a largo plazo nos den problemas para los niños? Y la respuesta a esto es probablemente no. O sea, hemos tenido en este momento más de 12 vacunaciones, entre 12 y 14 vacunaciones de rutina que hacemos en niños, y hasta el momento no hemos visto ningún efecto a largo plazo ni de esas vacunas ni de las demás. Entonces hemos visto que en realidad las vacunas son bastante seguras, y la razón es porque normalmente cuando uno recibe una vacuna, el cuerpo responde a ella, el cuerpo genera anticuerpos y la vacuna se degrada en 3 días. Ahora, cuando tu cuerpo queda con anticuerpos, es como si hubiera tenido la infección y hubiera generado anticuerpos. Y esos anticuerpos simplemente están ahí esperando a la siguiente vez que uno esté expuesto, y ahí van a actuar. Entonces, usualmente, pues es tu mismo cuerpo el que está haciendo el trabajo. La quinta pregunta es, ¿puedo amamantar a mi bebé después de recibir la vacuna del COVID? De nuevo, nuestro ginecobstetra va a tocar probablemente en este punto, pero sí es supremamente recomendado que las mamás que hayan tenido la vacuna del COVID amamanten a sus bebés, porque hay muchos anticuerpos en la leche materna que se pasan al bebé. Entonces yo siempre le digo a las mamás, me encanta que les puedan pasar esos anticuerpos protectores a sus bebés. Y sabemos que la mucosa de los bebés que toman leche materna tienen muchísima cantidad de anticuerpos protectores. Entonces eso es algo que está bajo estudio ahorita. En este momento hay muchos grupos mirando qué tan protector es y toda la cosa, pero lo que sabemos es que esos bebés que no pueden recibir la vacuna todavía, que son de 0 a 6 meses, están tomando lechita materna exclusiva, pues van a recibir esos beneficios de las mamás. Y la última pregunta que me hicieron fue ¿por qué necesitamos vacunas de refuerzo? Y ahorita les voy a decir que las vacunas de refuerzo las usamos cuando queremos una inmunidad prolongada. Por ejemplo, la hepatitis B la damos al nacer, a los 2 y a los 6 meses. Entonces, cuando necesitamos que el cuerpo tenga una inmunidad que logre durar toda la cantidad que necesitamos, o sea, ojalá por vida, necesitamos usualmente perfeccionar ese sistema inmune con una segunda o tercera dosis para hacer eso. En este momento no están aprobadas sino 2 dosis para los niños de 5 a 11 años. Entonces en este momento pues no estamos hablando del booster porque no sabemos. Apenas están haciéndole las pruebas a los niños después de 5, 6, 7 meses para decirnos si el nivel de anticuerpos todavía está adecuado. Entonces, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que yo tenía. Y ahora sí, les devuelvo el micrófono a Madeline y a Carol. Muchísimas gracias, doctora Saldarriaga, por brindarnos esta información que es tan importante. Ahora tengo el agrado de presentar a nuestro segundo invitado. Ok, perfecto. Nuestro segundo invitado es el doctor Sergio Rimola. Él es médico obstetra y ginecólogo. Él es parte de la Junta de Asesoría Latina de Virginia. También parte de la Asociación Médica Nacional Hispana y profesor clínico de obstetría y ginecología en la Universidad de Virginia. Él trabaja en la Clínica para Mujeres de Ainova. Y doctor Sergio Rimola, muchísimas gracias por ser parte de este seminario el día de hoy.
Muchas gracias, Carol. En primer lugar, buenas noches a la audiencia. Doctora Carolina, excelente presentación, muy informativa. Le quiero dar gracias al Condado de Alexandria, al Departamento de Salud por la oportunidad. Básicamente, yo quiero platicar cuál ha sido el efecto del COVID-19 en la comunidad hispana. Pero antes de empezar, quiero decir de que estamos ya 2 años que estamos con el COVID-19 y pensaríamos que no iba a durar tanto. Y es hasta cierto punto teniendo el arma principal, que es la vacuna, no hemos podido salir porque desafortunadamente no hemos llegado a los niveles de vacunación que van a dar una inmunidad de grupo. En este momento únicamente tenemos más o menos un 64% de personas que están completamente vacunados. Entre más tiempo la persona continúe dudando de la vacuna y no lo haga, va a haber más oportunidad para que el virus tenga una mutación como ha pasado. Empezamos con la variante alfa, cuando ya la vacuna estaba disponible, los niveles, a pesar de que empezó a vacunarse bastantes personas, vino otra variante que fue la Delta, que hizo que los números de COVID, hospitalizaciones y muertes continuaran aumentando. Y en este momento estamos lidiando con la variante Omicron, que es más contagiosa. Podría ser que tal vez no es tan severa, pero para aquellas personas que no están vacunadas representa todavía un peligro. Y tenemos una nueva variante que acaba de empezar, que es una subvariante actualmente de Omicron, que es la BA2, que hasta este momento ya está en Estados Unidos. Tiene cierta dificultad a veces para ser detectada, pero todavía no sabemos cuál va a ser el impacto. Nuestra comunidad latina ha sido desproporcionadamente afectada por el COVID-19. Somos 63 millones de latinos en Estados Unidos, más o menos un 19% de la población, y el 25% de los casos de COVID-19 han sido en la comunidad latina. Nuestra comunidad ha tenido más número de hospitalizaciones, de muertes. Obviamente hay muchas razones por las cuales ha sido esto, pero entre algunas es de que muchos miembros de nuestra comunidad son trabajadores esenciales que no tuvieron la oportunidad de quedarse en casa y por lo tanto tuvieron que exponerse porque tenían que trabajar. Muchos de ellos tampoco tienen documentos, no tienen un buen acceso a salud, no tienen seguro médico y tienden a vivir también en lugares donde hay más transmisión, como sería en edificios donde viven bastantes familias. Estos son unos pequeños ejemplos, pero hay más factores. Ahora, ¿qué sucede en el embarazo? Para dar, ¿cómo empezamos a recomendar la vacuna? Cuando se hizo los estudios clínicos, personas embarazadas, mujeres embarazadas no fueron incluidas. A pesar de que ciertas organizaciones como sería el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal quería que se incluyeran pacientes embarazadas, no se hizo. Entonces, al principio la vacuna no se recomendó. Sin embargo, las personas que empezaron a vacunarse cuando teníamos, que fueron alrededor, en el mes de diciembre, enero, fueron proveedores de salud. Muchos de ellos doctores, enfermeros que estaban trabajando, estaban viendo pacientes de COVID, estaban embarazadas, pero querían protegerse. Ya se sabía que la vacuna, por la tecnología que tienen, no va a producir ningún efecto teóricamente durante el embarazo. Entonces se vacunaron y ya después de cierto tiempo nos dimos cuenta que la vacuna no tenía ningún efecto secundario en el embarazo. Ahora, ¿qué sucede? Las personas embarazadas, ya únicamente con estar embarazadas, es un factor de riesgo para que vayan a tener complicaciones por todos los cambios fisiológicos que suceden en el embarazo. El sistema inmunológico se deprime un poco. Entonces, las personas embarazadas van a tener más riesgo de hospitalizaciones, más riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos,
de necesitar ventilación mecánica, como lo dijo la doctora, lo que se llama el ECMO. Han habido algunos casos en el hospital de Innova que pacientes han tenido que ser puestas en esta máquina para poder respirar. No solo tiene más consecuencia en una persona embarazada, sino que se han reportado más casos de niños que se han muerto intraútero. También personas que han tenido parto prematuro o han tenido más pérdidas. Ahora, la vacuna es simplemente no entra al núcleo de la célula, no va a afectar al baby, simplemente trae una proteína que asemeja lo que es la proteína de pico, de espícula del COVID-19, y eso lo que hace es generar la producción de defensas o anticuerpos. Esta sustancia, como lo dijo la doctora, se degrada rápidamente y desaparece del organismo. Ahora, en la actualidad han sido miles, bueno, probablemente a nivel mundial, millones de personas embarazadas que han recibido la vacuna contra el COVID-19 y no se han reportado ningún problema. Además, únicamente de los efectos secundarios que ya se mencionaron: dolor en el brazo, malestar, dolor de cabeza, un poquito de fiebre. La vacuna es segura, pero tiene también otra ventaja, y ya más o menos lo mencionó la doctora. ¿Qué pasa si una señora embarazada se vacuna? Esto va a generar la producción de defensas o anticuerpos y van a pasar al baby. O sea que el baby va a nacer con protección. Ahora dicen, pero ¿cuál es la diferencia si a mí me da el COVID-19 y estoy embarazada? Y de igual forma la vacuna, ¿cuál es más eficaz? Y la realidad es de que la infección natural no produce la misma cantidad de anticuerpos como lo es la vacuna. Entonces, el vacunarse es como otras vacunas que nosotros recomendamos durante el embarazo. Por ejemplo, la vacuna que se llama Tdap, que es contra el tétanos, la difteria y la tosferina. La recomendamos y técnicamente yo no veo que una persona me diga en la clínica, doctor, yo no me la voy a poner, porque saben que esta vacuna no solo los protege a la señora embarazada, sino que el bebé va a nacer con protección, ya que no se puede vacunar en las primeras semanas de vida contra estas enfermedades. Entonces, el vacunarse durante el embarazo es extremadamente importante, no solo porque el embarazo ya es un factor de riesgo para tener enfermedad severa, sino que también le van a dar al niño, al recién nacido, esas defensas que lo van a proteger durante los primeros meses de vida. De igual forma sucede que los anticuerpos que se han producido por la vacuna se van a pasar por la leche materna, así que es extremadamente importante que las personas que están dando de mamar, que obviamente no tengan ningún temor de vacunarse. Hay muchas dudas en cuanto, porque yo les digo a las pacientes, pero ¿por qué es que usted no se quiere vacunar, doctor? Es que, mire, yo prefiero esperar hasta después del parto porque no confío que la vacuna tal vez puede producir algo a mi baby. Entonces, obviamente yo les digo, no, esta tecnología es una vacuna, se hizo, no fue algo rápido, se hicieron los estudios adecuados, la vacuna no afecta el DNA o los genes, al contrario, la vacuna da la protección. Otra pregunta que ya lo habían hecho es, ¿la vacuna causa infertilidad? No, de ninguna manera. La infertilidad no ha bajado. Ya tantos millones de vacunas que se han puesto, o sea que esto simplemente es algo que anda circulando a veces en las redes sociales. Mucha desinformación, ¿no? Me van a inyectar algo para monitorearme. Eso no es cierto, ¿no? Tenemos ya millones y millones de personas. Muchas personas a veces tienen duda porque hay desconfianza, ¿no? En lo que son las instituciones del gobierno, porque sí ha habido en el pasado, pues obviamente algunos estudios que hicieron en personas afroamericanos, pero eso fue hace muchos años.
y eso pues no sucede pues en la actualidad, ¿no? O sea que nuevamente la vacuna es muy efectiva, es triste. Las unidades de cuidados intensivos, nunca en la historia se había visto la cantidad de personas embarazadas que terminaron o que están llegando a las unidades de cuidados intensivos. Y en aquellos estados que todavía tienen bajos índices de vacunación, los niveles de hospitalización en señoras embarazadas ha sido algo que nunca se ha visto. Asimismo, ha visto una gran cantidad de personas que han tenido muertes intrauterinas durante el embarazo, personas que han tenido también, obviamente, si la persona le da COVID, está embarazada y termina en cuidados intensivos, hay que hacer una cesárea de emergencia para poder tener el baby, lo cual va a ser lo más probable que sea un bebé prematuro que va a necesitar mucho cuidado. O sea que es muy importante que las personas embarazadas se vacunen en cualquier trimestre del embarazo, no hay realmente ninguna diferencia. Por otra parte, si la persona ya pasó más de 5 meses que se puso la segunda dosis, ya tendría que ponerse el refuerzo, ya que desafortunadamente con esta variante que tenemos de Omicron, la protección mejor, y estos datos se acaban de salir de 3 estudios que los presentó el Centro de Control de Enfermedades el viernes, 90% de disminución en el riesgo de ser hospitalizado comparado con aquella persona que únicamente tiene 2 dosis y no digamos la persona que no está vacunada. La mayoría de personas que ahorita están llegando al hospital, que están hospitalizadas y que están falleciendo, son personas que no están vacunadas. La vacuna no va a prevenir que le dé a uno la infección. O sea, sí le va a dar a algunas personas. Va a ser en menor cantidad. Sin embargo, lo que hace la vacuna es que va a prevenir que la persona termine en un hospital o que desafortunadamente fallezca. O sea que la vacuna es muy eficaz, extremadamente eficaz. Y entonces, como les dije anteriormente, si nosotros no nos vacunamos, le damos oportunidad a que el virus continúe transmitiéndose y que haya más variantes y que no salgamos de esta pandemia. Yo le digo a mis pacientes, señora, ¿usted quiere usar mascarilla de aquí para adelante? ¿Por cuántos años más? Porque me dice, doctor, yo no me quiero vacunar, ¿no? Pues obviamente se respeta y pues uno no puede obligar, simplemente como médico, mi obligación es presentarle, ¿no? Por qué debe vacunarse, porque es importante en el embarazo. Sin embargo, si no vacunamos a nuestra población, no vamos a salir de la pandemia. Y ya vamos pues para 2 años. Yo creo que ya es tiempo de que volvamos a tener una normalidad. Así que si tienen alguna pregunta o algo que haya quedado, pues estamos, como lo dijo Carol, en el chat pueden ponerlo y con mucho gusto les podemos aclarar sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rimola. Estos son temas que nos hacen cuando estamos en la comunidad y estoy muy contenta de poder tocar todos estos temas durante esta ocasión. Ahora, como dijo el doctor, también si tienen alguna pregunta, duda, lo pueden poner en el Q&A, que el QA que está abajo, o también como lo han hecho en el chat. Nos vamos a asegurar de contestarlos al final del seminario. Ahora, tengo el agrado de presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Rosalía Fajardo. Ella es directora ejecutiva de las familias multiculturales y también en el Centro de Independence del Norte de Virginia. Muchísimas gracias, Rosalía, por ser parte de este seminario el día de hoy. Creo que sigue en mute. Gracias. Tan juiciosa, calladita. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de compartir, como dice el estrado,
con dos personas con tanta sabiduría y con tanta acercamiento a nuestra comunidad. Es un gran honor, doctora Carolina Saldarriaga y doctor Sergio Rimola, estar con ustedes, que son las personas que saben a partir de la ciencia cómo decirle a la gente, a las madres de familia, a los padres de familia que se vacunen para poderlos salvar. Ese ha sido un compromiso que hemos adquirido los líderes comunitarios, salvar vidas desde el día número 1 cuando pudimos tener acceso a la vacuna. Y a veces, como dijeron ambos, un poco de tristeza, vemos que la gente se rehúsa a dejarse cuidar con consecuencias fatales. Así que los felicito por esa inmensa labor de acercar con respeto cultural y con sensibilidad hacia nuestras familias hispanas. El papel que tengo yo, voy a hablar muy brevemente sobre el Centro de Vida Independiente de Norte de Virginia, que se conoce por sus siglas en inglés, el Independent Center of Northern Virginia. Es el centro que ayuda a las personas adultas con discapacidad a llevar una vida más independiente. Tiene de existencia 40 años y en este momento está en un proceso de apertura total para ayudar a las comunidades multiculturales, y por eso me invitaron a estar con ellos. Tienen un proyecto que es un acelerador de non-profits y me escogieron a mí para ser parte del Independent Center y poder servir de mejor manera y con sensibilidad cultural a las comunidades diversas, no solamente hispanas, pero toda esa maravillosa diáspora de comunidades diferentes que tenemos en el norte de Virginia. ¿Cómo llego aquí con ustedes? El Centro de Vida Independiente y Multicultural Families aplicamos para un grant que tenía la ciudad de Alexandria y nos otorgaron el grant muy específicamente por lo que nosotros hacemos. Multicultural Families, que es mi organización, ha servido durante los últimos 10 años a las familias hispanas y de otras comunidades en la información sobre educación especial y los derechos para las personas con discapacidad. El Centro de Vida Independiente o el Independent Center ha servido por 40 años a los adultos con discapacidad en sus derechos civiles, en la transición a la vida adulta, al empleo, al trabajo. Así que hicimos a mí me gusta mucho una palabra, no sé si la usan precisamente los salvadoreños, pero es el convivio. Esa palabra me encanta. Es como muy tibia, el convivio. Entonces tenemos un convivio entre multicultural y Independent Center. Aplicamos para vacunar a las personas, los niños y los adultos con discapacidad. O sea, una vacunación centrada alrededor de una persona que tenga discapacidad o enfermedad crónica. ¿Qué es una enfermedad crónica? Diabetes, una diabetes recurrente, sobrevivencia del cáncer, sobrevivencia del COVID-19, porque hay personas que han quedado con muchas secuelas del COVID, los que tuvieron probablemente COVID antes de la vacunación, con problemas de movilidad, como por ejemplo nuestros abuelos, que ya con el tiempo usan su bastón, su caminador, tienen reemplazo de cadera, tienen reemplazo de rodilla. Todas estas personas están en esta categoría en que nosotros podemos ir a sus hogares a vacunarlos en la comodidad de su hogar y además de eso tener su familia y sus vecinos alrededor de ellos vacunándose también. Es muy específico el grant, es muy apasionante para nosotros poder llevar la vacuna a la casa de estas personas que por una u otra razón no pueden ir o no quieren ir a los centros de vacunación. Alexandria sí es una ciudad muy inclusiva y tienen el mayor número de vacunación en el país de las comunidades diversas. Y yo digo, están haciendo un excelente trabajo, un extraordinario trabajo
en que motivar a la comunidad hispana, en este caso particular, para que se vacune. Pero también pensaron en las personas con discapacidad que a veces tienen temor. Por ejemplo, las familias con niños con autismo, he recibido llamadas de Alexandria, pues tienen como miedo, y el miedo, ¿no? El miedo aquel de que qué me le van a poner, qué me le van a hacer, que toda esta mala información que han dado algunos medios y en estas cadenas de WhatsApp. Entonces nos vamos y con confianza le aplicamos la vacuna y con todo el conocimiento y la sensibilidad cuando se tiene un hijo especial, sea con autismo, sea con depresión, que también hace parte de la lista de las discapacidades emocionales, con déficit de la atención, bueno, toda la lista que contempla la Ley de Educación Especial IDEA para como discapacidad y las otras leyes consecuentes para los adultos. Nosotros pensamos que las personas que abren su casa, se toman el trabajo de hacer una inscripción, de tener un link, de llamar a los amigos, pues van a perder unas horas de trabajo, o si van a dar un refrigerio, entonces le reconocemos $200 a la persona, al host, la mamá que a nombre de su hijo hace el evento, o la misma persona adulta que dice, yo no puedo ir, ya lo hemos hecho, todo desde enero, desde diciembre hasta el sábado, que tenemos 100 personas en el área de Culver, porque también tenemos un grant igual, exactamente igual, que nos dio los fondos, el board para personas con discapacidad del estado de Virginia. Pero es exactamente igual el concepto. Pues vacunamos a Alexandria City y vacunamos todo el norte de Virginia. Con esta particularidad de que es algo más íntimo, más como nos gusta a nosotros. A nosotros los latinos nos gusta sentir confianza y sobre todo en nuestras comunidades indocumentadas, el creer en quien está al frente tuyo, como decimos en inglés, el trust que el doctor Rimola, que ustedes generan para nuestra comunidad indocumentada, que en muchos eventos y en muchos casos tiene tanto temor de dar el número del teléfono, de dar inclusive hasta el nombre. Entonces, ese es el proyecto. En conjunto también tenemos en el mismo grant, en la misma petición que nos dio Alexandria City y también el board para personas con discapacidad, un concepto que se llama los campeones en la discapacidad, que es aliados que nos ayudan a promulgar y a promover la sensibilidad a la vacuna y a la justicia y a la equidad para las personas con discapacidad, la educación, el trabajo. El doctor Rimola este es el campeón mayor que tenemos, ¿verdad? Desde el día número 1 que lo llamé, quisiera ser parte del board, quisiera ser campeón. Ahí ha estado, le agradezco públicamente esta participación tan importante para nosotros, y poder promulgar y poder decirle a la gente, aquí estamos, aquí está el Centro de Vivir Independiente, aquí está Multicultural Families, para asegurar que su hijo o que usted o su hija o su niño o su abuelo tenga acceso a los programas que están destinados para las personas con discapacidad. Ese es mi papel. Me siento muy honrada de estar trabajando de la mano con profesionales como ustedes en Alexandria City, y esperamos que podamos terminar con una gran sentido de haber alcanzado nuestros objetivos y servir profundamente, que es lo que más nos encanta y nos une, servir con salvar vidas para nuestra gente. Muchísimas gracias, Rosalía. Nosotros estamos muy afortunados de poder trabajar con su organización. Es un placer y a cumplir la meta de poder ayudar a todos a vacunarse. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es los centros de vacunación. El Departamento de Salud de Alexandria ofrece bastantes sitios de vacunación que tenemos. Todos los miércoles estamos en la escuela primaria de William Ramsey. Después, todos los jueves,
Estamos en la escuela primaria de Cora Kelly. Usted puede ver ahí, todos son elegibles. Si usted quiere, todos son elegibles de las edades de 5 para arriba. Si usted quiere hacer una cita, puede hacerlo en el sitio web o puede llamar al número que está ahí en pantalla. También Neighborhood Health ofrece bastantes diferentes servicios. Usted puede ver ahí, vamos a intentar de hacerlo un poco más grande, pero usted puede ver ahí todos los, y también pusimos el link por el chat, ahí están todos los servicios que ofrece Neighborhood Health. La doctora Carolina Saldarriaga nos dio esto para que nosotros compartamos con todos. Lo que vamos a hacer ahora es, yo veo que hemos tenido algunas preguntas en el chat. Muchísimas gracias por hacer estas preguntas y Madeline Rafaelano va a poder leer todas las preguntas. Sí, hola, bueno, tenemos una pregunta para el doctor Sergio Rimola. Alguien preguntó que si se ha visto algún tipo de complicación en embarazos de personas embarazadas que han contraído COVID durante algún semestre en particular. ¿Sería el primero, segundo o el tercero? Si es que ha visto. Bueno, personas que no están vacunadas, han habido cantidad de complicaciones en todos los trimestres del embarazo, pero sobre todo hacia el tercer trimestre, que es cuando hay más cambios fisiológicos a nivel del corazón, a nivel respiratorio. Las personas que obviamente están vacunadas van a tener mucho menos riesgo de terminar en el hospital. Igual sucede con cuando tuvimos la influenza hace unos años, que afectó a bastantes embarazadas, por lo mismo que afecta el sistema respiratorio. Pero las personas que están vacunadas realmente tienen muy poco riesgo de tener una complicación durante el embarazo. Ok, muchas gracias. Y tengo una segunda pregunta que creo que tal vez para Rosalia, si usted puede responder, es alguna persona dice, soy maestra de primaria en ACPS, donde hay muchos estudiantes hispanos. Algunas familias tienen mucho miedo a la vacuna. ¿Cómo puedo ayudar a llevar información a mis familias? Bueno, yo con muchísimo gusto puedo, pues, por favor pueden poner la información, me pueden llamar. He estado permanentemente haciendo talleres en español vía Zoom, porque hoy en día las parent liaisons, los family liaisons, las maestras acercan las familias a través del Zoom, y yo hago talleres informativos para despejar dudas, y en el tema específico de niños especiales, para ofrecerles la posibilidad de que los podamos vacunar en su ambiente natural, en su hogar, o en Alexandria City probablemente podamos ir a acompañarlos, a llevarlos a los sitios que ustedes tienen de vacunación. De las dos maneras, lo más importante es que entiendan que aquí estamos para ayudarlos a que se vacunen. Ese es el objetivo común que tenemos todos nosotros. En el caso de los niños especiales y los adultos con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica, pues entonces es lo mismo, es proporcionarles confort, ayudarles a perder el miedo, si lo que necesitan es que nosotros vamos a su casa, y aparte de eso les reconocemos sin hacer preguntas de ninguna categoría su tiempo, si pierden su día o si necesitan comprar un alimento especial. Entonces nosotros les reconocemos a la persona que nos invite, que nos abra la puerta de su hogar, su $200. Entonces, y por favor, maestra, con muchísimo gusto, contácteme, y con muchísimo gusto puedo dar un taller, no en la parte médica, porque no, yo soy abogada, no soy médica. El respeto profundo por el doctor Rimola, y si hay la oportunidad de hacerle una pregunta, por supuesto la haré, y con la doctora Saldarriaga igual. La parte que manejo con certeza
es la parte de saber de cómo manejar las familias y cómo acercarme a ellas con respeto cuando uno de sus miembros tiene alguna discapacidad. Muchas gracias. Y también solo les quería mencionar que si tienen alguna pregunta también para el Departamento de Salud, he puesto mi correo electrónico. Si me quieren mandar un mensaje, nosotros también tenemos bastante información que pueden enseñarle a sus familias. ¿Y alguna otra persona, si tiene una pregunta, tal vez podemos quedarnos 2 minutos, pero si no, les quiero agradecer mucho a todos por estar aquí hoy y para todos nuestros panelistas que estuvieron aquí con nosotros, muchas gracias y espero que puedan usar esta información que les hemos dado hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias y que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.